Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es un placer y un honor en el Señor el compartir un nuevo mensaje con todos ustedes. Queremos iniciar dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de hablar de su bendita palabra. Gracias, Señor Jesús, te damos gracias por todas las bendiciones y tus misericordias que siempre son grandes. Señor, oramos a ti, pidiéndote de todo corazón y con ruego por todas aquellas personas que están en los hospitales, por todas aquellas personas que están en las cárceles, por todas aquellas personas que están pasando situaciones difíciles y por aquellas personas que necesitan tanto de una palabra de aliento en este momento. Señor, te pedimos de todo corazón por el consuelo de tantas familias que han perdido miembros de sus familias por esta epidemia que estamos viviendo a nivel mundial. Es una prueba más que tú permites, Señor Jesús, pero ante todo nos ayudas también para seguir adelante. Y nos aferramos a esa promesa de que siempre estarás con nosotros hasta el fin del mundo y que cada día, Señor, tú nos reafirmas más en tu evangelio y en tu bendita palabra, que debe ser pregonada en todo el mundo antes de tu venida. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Orándole al Señor Jesús, como siempre lo hacemos, para hablar de su bendita palabra antes, nos permite hablar ahora sobre el perdón de Dios. El perdón de Dios. Iniciamos, amados hermanos. El apóstol Pablo escribió lo siguiente al pueblo de Dios. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Perdonar a otros puede ser muy difícil, especialmente cuando nos han lastimado profundamente. Tampoco es fácil admitir nuestro error y buscar perdón cuando somos nosotros quienes hemos cometido una falta. Sin embargo, ambos aspectos del perdón son absolutamente indispensables. El perdón constituye la esencia misma de la fe, la convicción y el proceder de un cristiano. Solamente por la gracia de Dios podemos ser salvos. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8. Y esa gracia es el fundamento de su perdón por nuestros pecados. Efesios 1, versículo 7. De tal perdón es posible gracias al amor de Dios y el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Nunca debemos tomar esto a la ligera y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para recibir el perdón inicial de Dios por nuestras faltas pasadas y luego por todo el resto de nuestras vidas,
Debemos pedirle diariamente que nos perdone cualquier falta que hayamos cometido. Primera de Juan 1:9. Para recibir el perdón continuo de Dios, es absolutamente esencial que extendamos misericordia y clemencia a los demás por los agravios que nos han causado. Mateo 6:14. Veremos a través de la Biblia cuánto se enfatiza este aspecto. El camino para aprender a perdonar puede ser largo y tortuoso, pero mediante la amorosa guía de Dios es posible deshacerse de muchos resentimientos, rencor y amargura. Emprendamos ahora mismo el camino hacia un perdón duradero y significativo. La pregunta es, ¿cómo? Perdonando a otros y esforzándose por buscar y recibir perdón, especialmente de parte de Dios. Para la mayoría de las personas, perdonar no es fácil. Nuestro instinto natural es replegarnos y escudarnos, tomar represalias y desquitarnos. Por naturaleza, no nos sobra misericordia, gracia ni indulgencia cuando se nos agravia. Primero entendamos que hay una diferencia entre el perdón de Dios y nuestro perdón hacia los demás. Cuando Dios nos perdona, borra completamente el pecado y elimina la culpa. Isaías capítulo 43, versículo 25 y el Salmo 103, versículo del 1 al 12. Únicamente Dios puede perdonar los pecados de esa manera. Marcos capítulo 2, versículo del 5 al 11. Cuando usted perdona a alguien que lo ha herido, decide cancelar esa ofensa que se hizo en su contra y no alimentar más ese resentimiento y rencor. Los seres humanos somos incapaces de olvidar rápidamente cuando alguien nos ha ofendido, aunque podemos fingir y tratar a la persona como si le hubiéramos perdonado la ofensa. En Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4, Jesucristo dijo: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. En estos versículos hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Si se arrepintiere, significa que tenemos la obligación de perdonar. Sin embargo, otras escrituras nos enseñan que debemos perdonar aún cuando la parte culpable no esté arrepentida. Esta escritura también nos muestra que muchas veces es apropiado reprender a la persona que ha cometido la ofensa. Esto significa que debemos confrontarla con mucho tacto y hacerle saber que nos ha ofendido. Uno de los beneficios de esto es que la persona estará más dispuesta a arrepentirse y disculparse. Perdonar a alguien no significa que uno deba prestarse para ser lastimado nuevamente. Si usted está involucrado en una relación que hace peligrar su seguridad o en la cual corre el riesgo de ser víctima de graves abusos, debe alejarse de esa situación. ¿Y por qué 7 veces? 7 no debe entenderse como un número que deba aplicarse al pie de la letra.
Esta expresión en realidad implica muchas veces. En otra ocasión, en Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22, Jesús dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cómo es posible obedecer este mandamiento de Jesucristo? Hasta los apóstoles se asombraron al escuchar decir que tenían la obligación de perdonar a sus hermanos una y otra vez. Su reacción quedó registrada en el versículo 5 de Lucas 17. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Ellos sabían que necesitaban ayuda divina para poder lograr tal cosa, y entendieron esa verdad que posteriormente fue acuñada en el refrán: errar es humano, perdonar es divino. El mandato de perdonar a veces se hace aún más difícil porque no queremos obedecerlo. Lo que queremos es contraatacar, obtener justicia y que la otra persona padezca el mismo dolor que nos infligió. Seguimos respirando por la herida, por así decirlo. Pero si perdonamos a alguien 7 veces, ¿no le estamos permitiendo que se salga con la suya? Si perdonamos así, no más. ¿No estamos permitiéndole a la gente que se aproveche de nosotros? Esta es una respuesta natural y humana que intenta dañar al ofensor. Pero veamos cómo Cristo ilustra aún más estas enseñanzas con la oración modelo. En Mateo capítulo 6 versículos 12 y 13 dice la palabra del Señor: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Luego, Él explica: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí se compara el pecado con las deudas. Lo podemos ver también en Lucas capítulo 11, versículo 4. En plural, lo que indica es que son muchas y que se han acumulado. No podemos esperar que Dios perdone nuestras deudas ni el castigo que merecemos por nuestros pecados si nosotros mismos no estamos dispuestos a perdonar. Para que nuestras deudas sean condonadas, debemos perdonar a quienes nos han herido. Si mostramos misericordia para con los hombres, recibimos misericordia de Dios. Perdonar una y otra vez. ¿Qué debemos hacer si nuestro hermano vuelve a ofendernos varias veces? Dios nos perdona una y otra vez. Por lo tanto, debemos seguir su ejemplo. Él pasa por alto nuestros pecados y, como lo indica Proverbios capítulo 19, versículo 11, la gloria del hombre paciente es pasar por alto la ofensa. Hay que enfrentarla, resolverla si es posible, perdonar y seguir adelante. La venganza es solamente de Dios, no nuestra.
Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 y Romanos capítulo 12, versículo 19. Pero, ¿qué pasa si la ofensa es demasiado grande? No perdonar es una ofensa aún mayor. Perdonar refleja el carácter de Dios, el cual debemos imitar. Cuando perdonamos, reflejamos el amor del Padre. La norma es esta: perdone a los demás como Dios lo perdona a usted. Perdonar nos da la oportunidad de obsequiar a otros lo que Dios nos ha obsequiado. Nuestro propósito en la vida es desarrollar el carácter de Dios en nosotros. No obstante, nuestra corrupta naturaleza humana y el orgullo que la acompaña representan la antítesis misma del perdón. El orgullo se opone y resiste a nuestra necesidad de perdonar, exige justicia y ansía desquitarse. Quienes deben tratar problemas de relaciones humanas pueden percibir esto directamente. En cierta ocasión, un reconocido experto en asuntos matrimoniales escribió que él creía que la clave más importante para un matrimonio armonioso era que tanto el esposo como la esposa estuvieran dispuestos a perdonarse el uno al otro cada día, día tras día. La naturaleza humana es vengativa y a menos que superemos esa tendencia, es imposible que podamos otorgar y experimentar el verdadero perdón. Los deseos de revancha, represalias y vilipendio son más que evidentes en nuestros medios de entretención, salas de cine, música, televisión, así como también en nuestra interacción social cotidiana, en los negocios y en las políticas. Estamos rodeados de maldad, confusión y odio, pero se nos ha dicho que a pesar de ello debemos perdonar tan a menudo como tengamos oportunidad. Nosotros tenemos una absoluta necesidad del perdón de Dios. Todo el mundo peca. Y lo acentúo, amados hermanos, vivimos en una sociedad llena de pecado. Por eso todo el mundo peca. Por consiguiente, todos necesitamos el perdón de Dios. No hay nadie que no necesite ser perdonado. Así que más vale perdonar a quienes nos hacen daño. Sin embargo, no basta con abstenerse de desquitarse. Si no toma represalias, pero tampoco perdona, nunca podrá librarse de su secreta aflicción ni de la amargura y el resentimiento que le acompañan. La deuda nunca se salda y como consecuencia la ira y el dolor nunca se disipan. Cristo nos dio un ejemplo muy aleccionador para ayudarnos a entender este concepto de perdonar mediante una parábola sobre un rey y su sirviente. Este le debía al rey 10,000 talentos. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para sí saldar la cuenta. Mateo 18:25. El sirviente suplicó perdón y el rey le perdonó la deuda. Al poco tiempo,
el mismo sirviente se encontró con otro miembro de la servidumbre que le adeudaba cierta cantidad y le exigió que se la pagara. El consiervo no podía pagar y le imploró clemencia, pero el siervo, que recientemente había sido perdonado por el rey, se rehusó y lo hizo encarcelar. Cuando el rey se enteró de esto, se enojó mucho con su sirviente por su falta de misericordia y ordenó que lo castigaran hasta que pagara todo lo que debía. Aquí, Cristo está contrastando dos deudas. El primer siervo le debía al rey una gran fortuna, 10,000 talentos. El segundo siervo le debía a su compañero unos míseros 100 denarios. Supongamos que las deudas de ambos siervos fueran a ser pagadas en monedas de 5 centavos. Los 100 denarios podrían haber cabido en el bolsillo de una persona. Sin embargo, se ha calculado que llevar 10,000 talentos, también en monedas de 5 centavos, habría necesitado un ejército de 8,600 hombres alineados en una fila india de poco más de 8 kilómetros de largo. Y cada uno de estos hombres tendría que haber cargado un saco de monedas de 5 centavos que pesaba más de 27 kilos. ¡Qué contraste tan descomunal! Obviamente, el primer siervo, el que adeudaba tantísimo dinero, nos representa a todos nosotros. Y nuestra relación con Dios. El segundo siervo representa nuestra relación con aquellos que nos han infligido daño infinitamente menores en comparación. Tenemos que recordar la oración modelo que presenta la Biblia. Desde luego, el monto de la deuda en realidad no importa, ¿verdad? La moraleja es que ningún daño que los hombres puedan causarnos se compara con el daño que le hemos causado a Dios. La moraleja es que ningún daño que los hombres puedan causarnos se compara con el daño que le hemos hecho a Dios. Por lo tanto, debemos suplicarle la misericordiosa gracia que solo Él puede otorgar y que pase por alto nuestros numerosos defectos y fallas acumuladas. Otorgar perdón es un aspecto muy importante de lo que es amar a otros. Cuando Jesús nos dio el bosquejo de la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro, este era una parte de su Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 7, que nos enseña la necesidad de amar a todos, y eso incluye el perdonarlos. Específicamente lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Para aprender cómo seguir el ejemplo de Dios en cuanto a ser misericordiosos y amorosos con todos, en vez de tener la mentalidad de ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiso decir Jesús con cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra? Él quiso decir que amar a otras personas siempre nos hará más susceptibles de ser heridos, pero que debemos estar tan ocupados en amarlas
que no nos importará correr el riesgo de resultar lastimados. La misericordia que Dios nos extenderá en el momento de evaluarnos y juzgarnos dependerá en gran medida de cuán misericordiosos y amorosos hayamos sido hacia nuestros semejantes. Lucas capítulo 6, versículo 27 al 38 y Mateo 7, versículo 2 al 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, versículo 7. Perdonar es un acto de fe. Al perdonar a alguien, estamos confiando en que Dios sabe aplicar la justicia mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos jamás hacerlo. Dios hace todo por amor, no por despecho. Cuando perdonamos, desistimos de nuestras ansias de desquitarnos y dejarnos todos los asuntos de justicia en sus manos para que Él los resuelva. Al actuar de esa manera, estamos siguiendo la Escritura. Y ciertamente podremos decir, perdonaré a mi hermano no solamente 7 veces, sino cuantas veces sea necesario. La oportunidad de ser perdonados por Dios solo se nos ofrece después de que ablandamos nuestros corazones y desarrollamos la capacidad de perdonar a quienes nos han ofendido. No se equivoque, Dios quiere perdonarlo, sin importar lo que haya hecho en el pasado, amado hermano. Hay una función en la palabra de Dios y es la función del bautismo en el arrepentimiento y el perdón. Pedro nos dice en Hechos capítulo 2 versículo 38, Pedro nos explica. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pedro dijo que el bautismo es una parte esencial del perdonar. Pero, ¿dónde encaja el bautismo con la gracia de Dios y de Jesús? Mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo. Tenemos todos nuestros pecados y la culpa que albergábamos completamente eliminados. Por consiguiente, estamos completamente limpios ante los ojos de Dios. Hechos capítulo 22, versículo 16. Es reconfortante saber que Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos separa totalmente de ellos. En Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice la palabra, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El rey David fue impresionado por la plena misericordia y el perdón de Dios. Él escribió en el Salmo 103, versículo 11 y 12, dice la palabra, tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Por medio del profeta Isaías, Dios nos habla del perdón que resulta cuando nos arrepentimos y nos tomamos a Él. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18.
Aquí es donde entra en juego el bautismo. Pablo explicó cómo somos limpiados y justificados con Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Jesucristo limpia la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios capítulo 5 versículo 26. Este lavamiento que arranca la inmundicia acumulada por nuestros pecados es parte de lo que es simbolizado con el bautismo. Antes que Pablo fuese bautizado, Ananías, el profeta, dijo: «Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre». Hechos capítulo 22 versículo 16. Sumergiendo todo nuestro cuerpo bajo el agua, simbólicamente somos limpiados por completo. Por supuesto, el agua es solamente un símbolo. En realidad, la purificación del pecado y la reconciliación con Dios es por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Romanos capítulo 5 versículo 8 al 10 y Hechos capítulo 20 versículo 28. Sin su sacrificio, nuestros pecados no pueden ser lavados. Pero cuando nos sometemos a Dios y nos bautizamos como Él quiere que seamos, estamos demostrando nuestra fe en que nuestros pecados pueden ser y serán limpiados por el sacrificio de Jesús. Dios puede y quiere perdonarlo, amado hermano que me escucha. Tanto a los que tenemos la vida de Dios en nosotros como los que no le conocen. Este mensaje de Dios puede perdonarnos y nos quiere perdonar. Pedro, discípulo y amigo de Jesús, conocía lo insondable del perdón de Dios. Al jurar lealtad a su maestro, prometió que nunca lo abandonaría durante su hora de angustia. No obstante, Jesús conocía su corazón y sabía que no estaba preparado para cumplir semejante promesa. El apóstol era aún muy débil y demasiado humano. Pedro negó a Jesús 3 veces, justo antes de la crucifixión, dejando solo a su amigo y maestro, tal como Jesús había predicho que lo haría. Lucas escribió que Pedro se dio cuenta de su fracaso y se fue llorando amargamente. Lucas capítulo 22 versículo 62. Es fácil entender la desesperación de Pedro. ¿Podría llegar a ser perdonado por su traición? ¿Acaso merecía el perdón? La Escritura nos dice que después de que Jesús fue resucitado, reconoció el sincero y profundo arrepentimiento de Pedro y le hizo saber que había sido perdonado. Como resultado, poco tiempo después encontramos a un Pedro muy diferente. En vez de dejarse dominar por el temor y la duda, ahora era un hombre resuelto y valiente, en vez de sumirse en la vergüenza y la culpa. Triunfantemente predicó acerca del perdón y la misericordia de Dios. Su declaración registrada en Hechos capítulo 2 versículo 38 es uno de los pasajes más cruciales en la Biblia. Pedro redujo a su esencia lo que Dios espera de nosotros cuando se dirigió a sus oyentes con estas palabras: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tener el don del Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros nos proporciona innumerables beneficios. Uno de los más valiosos es que nos permite perdonar mucho más fácilmente a quienes nos han hecho daño. Pedro establece una verdadera, fundamental verdad: que nuestro arrepentimiento y el perdón misericordioso de Dios son aspectos necesarios y complementarios en el proceso general de la salvación. Y como el perdón solo puede tener lugar después del arrepentimiento, démosle primero una mirada a este. La necesidad del arrepentimiento. El libro de los Hechos cubre unos 30 años de la historia de la iglesia primitiva, que comienzan en Jerusalén y terminan en Roma. Pablo, al igual que Pedro, continuamente predicó sobre la importancia de arrepentirse. Él testificó a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 21. El verdadero arrepentimiento tiene dos componentes. Primero, debe haber sincera tristeza que proviene de Dios, congoja por haber quebrantado sus mandamientos, no solo por estar sufriendo el castigo. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10. Segundo, se debe dar un giro completo a cambiar de dirección, del camino del pecado al camino de obediencia a Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, 30 y 32. Pablo enfatiza que promover y después prometer dar la espalda al pecado no es suficiente. El arrepentimiento también requiere producir buenas obras. Los frutos del arrepentimiento son estos. Él exhortó a todos a que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Hechos capítulo 26, versículo 20. Anteriormente, Juan el Bautista había exigido a sus oyentes frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas capítulo 3, versículo 8. Antes de proseguir, veremos el perfecto amor y sacrificio de Jesucristo para poder comprender ese verdadero amor. La increíble verdad es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aún más sorprendente es que Dios nos amó cuando éramos aún pecadores. Todavía estábamos bajo la pena de muerte del pecado cuando Él nos llama a la conversión. Romanos 5:8. Jesús tiene un profundo y vehemente deseo de ayudar a la humanidad para compartir la eternidad con Él. Mateo 23:37. El libro de Hebreos dice que debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No fue nada placentero pasar por la flagelación y la crucifixión.
una increíblemente brutal forma de ejecución. Isaías 52:14 nos lo explica. También diciéndonos que Cristo tendría desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Podemos ver en Isaías capítulo 52 en adelante la flagelación que sufrió por nosotros nuestro amado Jesús. El Salmo 22 describe algunos de los pensamientos y sentimientos de angustia y dolor que Jesús enfrentó mientras soportaba la traición y muerte. Sin embargo, Él tuvo la visión espiritual de mirar más allá de su propio sufrimiento a la alegría de pasar la eternidad con otros que elegirían el camino de la vida eterna. Hebreos capítulo 12, versículo 2. De buena gana aceptó la maldición, la pena de muerte imputada para nosotros, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Para aprender más sobre quién en realidad fue Jesús y lo que sufrió por nosotros, debemos de leer verso por verso y palabra por palabra en Isaías capítulo 52 en adelante. Y a través de toda la Biblia vemos su gran amor para con nosotros. El sacrificio de Cristo fue tan completo que ningún pecado cometido es demasiado grande o pequeño para perdonar. Salmo 103, versículo 3. Pablo se llamó a sí mismo el primero de los pecadores, puesto que él había perseguido a los cristianos, a pesar de lo cual Dios lo utilizó poderosamente después de su conversión. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. A lo largo del libro de los Salmos, el rey David alababa la misericordia de Dios. Él vio la completa misericordia de Dios que llena la tierra. Salmo 119, versículo 64. Semejantes ejemplos inspiran gran esperanza. No importa nuestros antecedentes o los errores de nuestro pasado. Cuando genuinamente nos arrepentimos y somos bautizados, Dios promete completo perdón. Podemos tratar de escondernos del pecado, ignorar el pecado o pretender que no hay consecuencia del pecado. Podemos tratar de huir de la consecuencia natural del pecado, pero ningún esfuerzo humano puede perdonar el pecado y remover completamente el castigo espiritual asociado con él. Solo el sacrificio de Cristo puede limpiarnos permanentemente y perdonarnos. Poco antes que Pablo y Bernabé habían instado a la gente de Listra a que dejaran estas cosas sin valor y se volvieran al Dios viviente, como lo explica Hechos capítulo 14, versículo 15, aquellos que han sido realmente llamados por Dios experimentan un fuerte sentimiento que los impulsa a procurar el perdón siguiendo los pasos bíblicos que el Creador requiere para el arrepentimiento. Para Dios, el pecado no es cosa ligera y tampoco debería serlo para nosotros. En realidad, es un asunto extremadamente grave. Dios aborrece el pecado porque produce muerte y nos aparta de él. Quien como buen padre desea tener una relación estrecha, íntima con nosotros. Sin embargo, el pecado sin arrepentimiento nos impide experimentar ese nivel de cercanía con él.
La Biblia nos muestra un conmovedor ejemplo de la relación entre el arrepentimiento y el perdón mediante un suceso en la vida del rey David de Israel, cuando él quebrantó al menos 2 de los 10 mandamientos tramando el asesinato de un soldado llamado Urías, después de haber cometido adulterio con la esposa de este, llamada Betsabé. Dios le preguntó por qué intermedio del profeta Natán. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 9. David, tembloroso, respondió: he pecado contra el Señor. Pero vea la respuesta de Natán: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. El profeta Natán le dice a David: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. El emotivo y sincero arrepentimiento que manifestó David quedó registrado para nosotros en el Salmo 51. Todo cristiano debería leerlo de vez en cuando para recordar la clase de corazón y actitud que Dios desea ver en nosotros. El arrepentimiento de David fue de corazón, lo cual creó un cambio en él y restableció su relación con Dios. Como resultado, Dios derramó su gracia y perdón sobre él. En su misericordia, Dios nos ha proporcionado una forma de salir del pecado, aunque a un gran costo para sí mismo. Solo cuando comprendemos la grandeza de Dios y comenzamos a vernos realmente como somos en comparación con nuestro Creador, como lo hizo Job, podemos emprender el camino a un verdadero y genuino arrepentimiento, a su benevolente perdón. Así como Dios ya no nos asocia más con nuestros pecados pasados, asimismo debemos dejar nuestro pasado detrás de nosotros, con nuestros viejos pecados ahora ya sepultados en la tumba, representado por el bautismo. Nosotros no debemos volver al pasado a desenterrarlo. Si consideramos el simbolismo que esto envuelve, equivaldría a saquear una tumba. Nuestra nueva condición ante Dios. El arrepentimiento, el bautismo en agua y el recibimiento del Espíritu Santo, como lo dice Hechos 2:38, hacen que para un cristiano empiece un cambio de vida completo. Después que se ha cruzado este puente, el perdón está asegurado. La salvación, sin embargo, está asegurada siempre y cuando continuemos arrepintiéndonos cuando caemos y volvamos a la senda de la ley de Dios, obedeciendo los 10 mandamientos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Como el salmista escribió también: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5 versículo 24. El apóstol Juan reiteró esta alentadora verdad en Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, Dios
de Dios no tiene la vida. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Después de su resurrección, Jesús dijo del Mesías, refiriéndose a sí mismo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como un componente clave de la misión que les había encomendado a sus discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 47. Ahora podemos ver cómo el arrepentimiento genuino, seguido por el perdón misericordioso y compasivo de Dios, convergen para impartir verdadera conversión y colocarnos firmemente en el camino a la vida eterna. Amados hermanos, necesitamos aprender de nuestros errores. Pero una vez que hemos hecho eso, necesitamos dejarlos enterrados en el pasado. Romanos capítulo 6, versículo 4. Quien actúa así ante los ojos de Dios se convierte en una nueva persona, alguien completamente perdonado, como si nunca hubiese pecado. Qué maravilloso milagro que Dios hace a través del arrepentimiento y el perdón. Es importante que nos veamos a nosotros mismos desde esta perspectiva y que nos enfoquemos en el futuro, no en el pasado. Pablo expresó el concepto de esta manera en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al darnos cuenta de cuán completo es el perdón de Jesucristo a través de su perfecto sacrificio, tenemos que mirar hacia adelante para mantener el rumbo correcto. Se nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 22, acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Una conciencia pura es uno de los más maravillosos regalos que Dios da a sus hijos. Amén. Gracias, amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Que Dios riegue todas las bendiciones para cada uno de los miembros de sus familias y que los guarde en salud. Si Dios así lo permite, estaremos en un nuevo mensaje que Dios nos dé. Alabado sea su nombre siempre. Amén.